Bueno, acabamos de escuchar la reacción, producto del temor, producto de la preocupación, del miedo que le produce a la tiranía castrocomunista que la Unión Europea sea verdaderamente exigente en materia de derechos humanos en sus relaciones con ellos. Acabamos de ver su respuesta agresiva, colérica, su respuesta llena de falsedades, de mentiras, de calumnia. Vamos a ver qué plantea esta propuesta de resolución que tanto preocupa al régimen castrocomunista. Y hoy ocurrió un debate que vamos a ver después de que leamos esta propuesta de resolución. Vamos a ver el debate que ya muchos han visto hoy a través de varios medios como Cibercuba, como ADN, lo publicaron íntegramente, publicaron toda la transmisión, todo el evento, todo el debate ocurrido en la Eurocámara. El régimen, repito, está muy preocupado, muy asustado porque se le complican las cosas dentro de Cuba con el pueblo que cada día se muestra más descontento, más cansado de la represión, de la pobreza, de la miseria, del hambre que nos impone la tiranía castrocomunista. El régimen está muy preocupado, muy asustado por el hecho de que no han podido engañar, no han podido convencer a Estados Unidos de que le facilite las cosas y que le dé oxígeno para ellos continuar en el poder, oprimiendo, reprimiendo, esclavizando al pueblo cubano. El régimen está asustado, preocupado porque a su aliado Nicolás Maduro le va cada vez peor. El régimen se siente preocupado, asustado porque por la Unión Europea cada vez son más las voces que se levantan de manera enérgica, crítica, con la situación que el régimen impone al pueblo cubano, con la situación de graves, flagrantes, sistemáticas violaciones a los derechos elementales del pueblo cubano, a los derechos civiles y políticos, pero también a los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso la reacción preocupada, asustada y a la vez iracunda, agresiva y plagada de falsedades, de mentiras. La resolución, ellos no querían, los del régimen, que el debate de hoy tuviese lugar, pero el debate de hoy tuvo lugar y aunque escuché a algunos eurodiputados socialistas, eurodiputados comunistas, defender al indefendible régimen de Raúl Castro y Díaz Canel, al punto de que son más comunistas estos eurodiputados que cualquier vecino acá de nuestro barrio que milite en la fila del Partido Comunista Totalitario. Son una vergüenza, ¿no? Estos eurodiputados de la Izquierda Unida y estos diputados socialistas que no pueden ni siquiera disimular su simpatía, su estrecho vínculo, sus muy fuertes relaciones con un régimen de tipo estalinista, con un régimen que figura entre los 10 principales violadores de los derechos humanos en el mundo. Un régimen criminal, un régimen que ha empobrecido a nuestra nación de una manera verdaderamente terrible, que viola los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha retrotraído a Cuba a décadas, a las primeras décadas del siglo pasado. Tenemos 80, 100 años de atraso en comparación respecto a otros países del área del Caribe, de América Central, de América del Sur y ni hablar de Europa y los Estados Unidos. Y recordemos que en la década del 50 Cuba tenía, y en los años 40 también, Cuba tenía índices en materia de desarrollo humano, de prosperidad, de bienestar superiores a naciones como Italia y España y a otras muchas naciones que hoy tienen un alto nivel de vida. Hoy, por ejemplo, potencias económicas como Corea del Sur hace 60 años atrás, su situación, sus condiciones de vida eran mucho peores. Hace más de 60 años atrás eran mucho peores que la del pueblo
cubanos. Pero llegó la tiranía castrocomunista, de la misma manera en que los comunistas quedaron dueños del norte de la península coreana, y acá los comunistas, con Fidel Castro a la cabeza, se adueñaron por completo de Cuba, convirtieron a Cuba en su finca, en su feudo, y hoy, como Corea del Norte, estamos entre las naciones con menos derechos, con menos libertad y con mayor pobreza, con mayor miseria. La resolución o el texto que hoy se debatió y que se votará el jueves próximo, dice así: propuesta de resolución. Tras una declaración del vicepresidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2 del reglamento interno, sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Aquí viene la numeración de la propuesta de resolución. Y en este texto que abrí, el que abrí esta mañana, mencionaba a la lista de los eurodiputados del Grupo Parlamentario Renovar Europa que promueven esta resolución. Ahora aquí se menciona a los del Partido Popular Europeo. Son los principales promotores, son los que sustentan, los que promueven esta necesaria y solidaria resolución, ajustada a los hechos, ajustada a la realidad de Cuba, ajustada a la verdad, ajustada a la terrible situación que vive Cuba en materia de derechos humanos, ajustada al incremento de la represión que vive la oposición pacífica y la sociedad civil independiente en general. El régimen tiene en movimiento toda una primavera negra al estilo la del 2003. Tienen en movimiento, digamos, todos sus mecanismos, toda su fórmula, todo su arsenal represivo lo tienen en movimiento con la intención de paralizar a la oposición pacífica prodemocrática y de mantener asustado, aterrorizado al pueblo cansado de opresión, de hambre, de esclavitud, de explotación, de miseria. Ellos quieren mantenernos callados, silenciados, asustados, temerosos. Por eso la importancia en este momento de esta resolución. Podemos mencionar a eurodiputados muy solidarios y amigos, algunos de Renovar Europa, otros del Partido Popular, otros de Ciudadanos o de Vox, como son los casos de Dita Charanzová, de Javier Nar, de Leopoldo López Gil, también el caso de Antonio López Istúriz, o el caso de José Ramón Bauzá, o el de Herman Terch, entre otros buenos amigos del pueblo cubano, entre otros eurodiputados verdaderamente solidarios y preocupados verdaderamente, sinceramente, con la situación de los derechos humanos en el planeta, en el mundo. Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. El Parlamento Europeo, vistas sus resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las del 15 de noviembre de 2018 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, la del 3 de diciembre de 2019 sobre el caso de José Daniel Ferrer y la de 5 de julio de 2017 sobre el proyecto de decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la Unión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, visto el Acuerdo de Diálogo y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba firmado en diciembre de 2016, aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre de 2017, vista la audiencia sobre Cuba celebrada por la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central del 11 de diciembre de 2020, vista la conferencia informal celebrada por los miembros del Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba el 20 de enero de 2021, visto el tercer diálogo formal sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Comunicación de 26 de febrero de 2021, visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativo a Cuba de mayo de 2018,
vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, visto el informe anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, vista las audiencias públicas del 179 periodo de sesiones de la CIDH, vista las peticiones de la CIDH 7-2021, 14-2021 y 24-2021, vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y en la que Cuba es Estado parte, vistas las directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos, vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria, visto el artículo 132, apartado 2 de su reglamento, el reglamento interno del Parlamento Europeo, considerando que el Parlamento Europeo dio su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación el 5 de julio de 2017, que junto con su aprobación a dicho acuerdo, el Parlamento aprobó una resolución en la que pedía a la Unión que respalde la visión del Parlamento sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política y la libertad de información en toda su forma, que con este acuerdo ambas partes confirman su respeto a los derechos humanos universales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos, que dicho acuerdo incluye una denominada cláusula de derechos humanos, que es un elemento tipo esencial de los acuerdos internacionales de la Unión, que permite suspender dicho acuerdo en casos de vulneración de las disposiciones relativas a los derechos humanos, considerando que los derechos humanos, la libertad y la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia que implica, entre otras cosas, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas y el respeto del pluralismo político, que el artículo 5 de la Constitución cubana recientemente aprobada subraya que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior del Estado, reforzada por los artículos 4 y 229 que subrayan el socialismo como un sistema irrevocable, que desde la aprobación de la nueva Constitución cubana el 10 de abril de 2019 y desde entonces y abril de 2021 se han adoptado 1946 normas jurídicas en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Considerando que desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación hace casi 4 años no se ha registrado avances concretos en Cuba en relación a los principios y objetivos generales que persigue el acuerdo, que por el contrario, el régimen cubano ha intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos en la isla, que desde la entrada en vigor del acuerdo no se ha registrado ningún cambio significativo en relación con la mejora de la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la isla, ni tampoco en lo que se refiere a la mejora de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos cubanos, que la situación ha seguido deteriorándose en toda la sociedad cubana, provocando una nueva ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes sectores de la sociedad cubana, reprimidas y aplastadas brutalmente por las autoridades cubanas y las estructuras represivas del régimen. Considerando que en abril se ha registrado el mayor grado de represión desde el inicio de 2021, toda vez que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, ha documentado más de
18 acciones represivas contra defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, de las cuales 206 fueron detenciones arbitrarias y 13 incluyeron actos de violencia grave que las autoridades cubanas irrumpieron ilegalmente en la residencia de Luis Manuel Otero Alcántara, artista independiente y coordinador del movimiento San Isidro, que fue detenido arbitrariamente durante varias horas sin cargo, que según la organización Prisoners Defenders, en Cuba hay actualmente 150 presos políticos, que entre marzo y mayo de 2021 se registraron 31 nuevos casos, que en los últimos 12 meses anteriores hasta el 1 de junio de 2021 en dicho registro se registraban 199 casos de prisioneros políticos en Cuba, además de 65 nuevos casos de encarcelamiento político, lo que representa una media de 5.4 nuevos casos de encarcelamiento político al mes, que en los últimos meses el número de denuncias de tortura y malos tratos a presos políticos que se encuentran en prisión ha aumentado, considerando que el Código Penal cubano incluye disposiciones como el estado peligroso y medidas de seguridad predelictivas, en virtud de las cuales más de 8.000 personas se encuentran detenidas en prisión sin ningún delito imputable y otras 2.500 han sido condenadas a trabajo forzado, considerando que el Código Penal cubano castiga con sanciones de 8 años de prisión a todos los funcionarios que no terminan las misiones médicas o que deciden no volver a Cuba, que la resolución número 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior, Internacional e Inversión Extranjera de Cuba impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos más básicos y fundamentales que deben reconocerse para todos los seres humanos, que estas misiones médicas podrían considerarse una forma moderna de esclavitud, que Cuba incumple los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo forzoso, que Cuba infringe el artículo 38 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, considerando que el informe anual 2020 de la CIDH reconoce o recoge una serie de denuncias en materia de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte del Estado cubano contra su personal sanitario destinado en el extranjero, bajo apariencia de las llamadas misiones médicas, que la comunicación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las misiones médicas cubanas, CV6-2019, puso de relieve las condiciones de trabajo precarias e inhumanas del personal médico, acusaciones respaldadas por Human Rights Watch y 622 testimonios. Considerando que el Parlamento ha concedido en 3 ocasiones su premio Sájarov a la libertad de conciencia a activistas cubanos, a saber, Osvaldo Payá en 2002, Las Damas de Blanco en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010, que los galardonados con el premio Sájarov y sus familiares siguen siendo acosados e intimidados periódicamente y que se les impide abandonar el país y participar en actos internacionales o en actos organizados por el Parlamento Europeo, considerando que los galardonados con el premio Sájarov, como Berta Soler, y activistas como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Reinaldo Escobar, han sido invitados en varias ocasiones por el Parlamento Europeo, la última vez
el 11 de diciembre de 2020, que las autoridades cubanas han impedido sistemáticamente su participación, como ocurrió en diciembre de 2020, al detener arbitrariamente a Berta Soler y Reinaldo Escobar, y además al restringir la conexión a internet de los demás participantes, que el presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y un vicepresidente del Parlamento firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban el acoso a los activistas, que ni el Servicio Europeo de Acción Exterior ni la delegación de la Unión Europea en Cuba han hecho nunca una declaración en su defensa ni han mostrado ningún tipo de apoyo público o privado, considerando que existe un acuerdo claro, o al menos tácito, entre el CEAE y el régimen cubano para no expresar públicamente ningún tipo de crítica sobre posibles violaciones de los derechos humanos por parte del régimen cubano, que el embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en la que solicitaba, entre otras cosas, el levantamiento del embargo estadounidense a la isla, así como la no injerencia en los asuntos cubanos, que este hecho constituye un rebasamiento claro del mandato diplomático del embajador y muestra el papel altamente politizado desempeñado por la Embajada de la Unión Europea en La Habana, que el señor Navarro ha declarado públicamente que Cuba no es una dictadura, considerando que el tercer diálogo formal sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba se celebró el 26 de febrero de 2021 y no dio ningún tipo de resultado, como también había sido el caso con los diálogos anteriores, que todo diálogo político debe incluir un diálogo directo, intensivo, con la sociedad civil independiente y todos los actores político de la oposición sin restricciones, como se subraya en el artículo 36 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que el régimen cubano ha denegado a varias ONG y organizaciones independientes el derecho a participar en estos diálogos sobre los derechos humanos, que el CEAE ha respaldado con su silencio los vetos del régimen, que el diálogo tiene por objeto producir resultados tangibles y no puede considerarse un objetivo en sí mismo, considerando que el Parlamento ha invitado en varias ocasiones a los representantes diplomáticos del gobierno cubano a audiencias y actividades relacionadas con Cuba, que estas invitaciones no solo se declinaron, sino que también se respondió a ellas en forma de carta de insultos y acusaciones infundadas contra el Parlamento y sus diputados, que muy probablemente el Parlamento es la única institución de la Unión a la que no se ha concedido permiso para visitar el país tras la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, una actitud que contradice claramente el elemento esencial en el que debe basarse un acuerdo de diálogo político. 1. Condena enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Condena, asimismo, los ataques que se registran en la actualidad de los que son víctimas artistas del movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política. Pide que cesen de inmediato esas acciones y se ponga en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión. Pide mayores garantías en relación con el derecho al acceso a un juicio justo y a la independencia del Poder Judicial, y que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente, como se subraya en el artículo 24 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Condena enérgicamente
la detención arbitraria de Aymara Nieto Muñoz, Misael Díaz Paceiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizalde y de 64 prisioneros de conciencia. Insta a las autoridades cubanas a que liberen inmediatamente a esta persona. Aclaremos que mientras esto se redactaba, mientras se iba trabajando en esta resolución, cumplieron la sanción íntegra los prisioneros de conciencia Misael Díaz Paceiro y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá. Los demás siguen en prisión en condiciones infrahumanas. 3. Lamenta profundamente la falta de compromiso y voluntad por parte del régimen cubano por realizar avances, aunque sean mínimos, hacia un cambio o por abrir canales que permitan encontrar vía para reformar el régimen, lo que mejoraría la participación social y política de la sociedad cubana y las condiciones de vida de los ciudadanos, así como el rechazo por parte del régimen de cualquier medida democrática. Lamenta que, a pesar de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación hace casi 4 años, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado y que no haya generado ningún resultado positivo, sustancial y tangible para el pueblo cubano. Considera que este acuerdo solo ha contribuido a lavar la cara del régimen cubano y a su reconocimiento oficial ante la comunidad internacional cuando, de hecho, está claro que se trata de un caso de anomalía antidemocrática en la región que perdura desde hace más de 6 décadas. Clarísimo. Más claro no puede ser. Es un régimen tiránico, dictatorial, que tiene más de 60 años. El peor enemigo de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos en el hemisferio occidental y uno de los 10 peores liberticidas del planeta. Continuamos con el punto 4 de esta resolución que se votará el próximo jueves. La resolución reconoce el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política con el fin de elaborar una hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas multipartidistas. 5. Pide al SEAE que insista en que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión y Cuba, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales elementales, como se subraya en el artículo número 1, apartado 5 del acuerdo. El punto 6 dice, esta resolución dice, condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas que violan los convenios fundamentales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Cuba. Insta a Cuba a que se aplique y cumpla efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios número 29 y 105 de la OIT respectivamente. El punto número 7. Recuerda que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Recuerda que en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación figura una disposición en la que se prevé la suspensión del propio acuerdo que se ha de aplicar si se vulneran las disposiciones sobre derechos humanos. Insiste, por ello, en que la Unión Europea supervise y haga un seguimiento estrecho del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar este acuerdo y se informe regularmente al Parlamento al respecto. Considera que el encarcelamiento de Denis Solís González, Luis Robles Elizalde, Michael Castillo Pérez, Osorbo y de más de 120 presos políticos y presos de conciencia, así como todas las acciones acciones arbitrarias y represivas registradas en abril y junio de 2021, incluida la cometida contra miembros del Movimiento San Isidro y los autores del video Patria y Vida, constituyen un caso de especial urgencia, tal como se define en el artículo 85
Apartado 3, letra B, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, pide a la Unión Europea que convoque una reunión urgente al respecto. Muy bien, muy bien. 8. Reitera que los derechos humanos constituyen un elemento esencial del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, tal y como se subraya en el artículo 1, apartado 5, en el artículo 2, letra C, en los artículos 5 y 22 y en el artículo 43, apartado 2. Pide, por tanto, al Consejo que aplique las disposiciones relativas al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 85 del acuerdo, incluida su suspensión en caso de que las autoridades cubanas sigan violando los derechos humanos, lo que constituiría una violación grave de dicho acuerdo debido a la violación de los elementos esenciales del presente acuerdo, tal como se describe en el artículo 1, apartado 5 y artículo 7. Genial esta resolución. Genial esta resolución, sin duda. Muy solidaria. Gracias. Cuba sabrá agradecer siempre a estos eurodiputados que le están presentando y a todos los que voten a favor de ella. Número 9. Pide al gobierno cubano que aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación y ponga en marcha la reforma política que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano. Inste al gobierno cubano a que se ajuste su política en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y que permita a la sociedad civil y a los miembros de la oposición política participar activamente y sin restricciones en la vida política y social. Denuncia, este es el punto 10. El punto 10 dice, denuncia la negación sistemática de la participación de la sociedad civil independiente cubana y europea en los diálogos sobre derechos humanos mantenidos entre la Unión y Cuba por ser contraria al acuerdo de diálogo político y cooperación, en particular durante el tercer diálogo formal sobre derechos humanos que tuvo lugar el 26 de febrero de 2021. Como consecuencia de la negativa del gobierno cubano a conceder su autorización, y declara que la Unión no debería aceptarla. Pide, por tanto, un diálogo institucionalizado, formal, abierto y público entre la Unión y Cuba, con la participación de la sociedad civil, defendiendo así los pilares del acuerdo de diálogo político y cooperación, similar a los celebrados con otros países con los que la Unión mantiene acuerdos de cooperación. Recuerda al SEAE y a los Estados miembros que el acuerdo de diálogo político y cooperación subraya la participación de la sociedad civil como elemento esencial para el desarrollo del diálogo en el marco del acuerdo. Preámbulo y artículo 19, 36, 42, apartado 1, 47, apartado 6, letra E. Y 59, apartado 2, señala, por tanto, que la exclusión de la sociedad civil cubana y de la Unión Europea y de todos los actores políticos de la oposición supone la eliminación de un componente esencial de la naturaleza del acuerdo de diálogo político y cooperación. El punto número 11 dice lo siguiente. Recuerda que favorecer únicamente a las organizaciones o personas afiliadas al gobierno cubano y excluir de los fondos de las organizaciones de la oposición u otros representantes de la sociedad civil es contrario a las disposiciones del acuerdo de diálogo y cooperación. Pide, por tanto, la inclusión de todas las partes interesadas en los fondos de cooperación, independientemente de la posición adoptada por el gobierno cubano. Punto 12. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se nieguen a permitir que varias comisiones, delegaciones y grupos políticos del Parlamento visiten Cuba, a pesar de que el Parlamento concedió su aprobación al acuerdo de diálogo político y cooperación. Pide a las autoridades que autoricen inmediatamente la entrada al país.
Punto número 13. Pide a la Unión que apoye la visión del Parlamento sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política, la libertad de información en toda su forma y su política global en apoyo de los defensores de los derechos humanos en el conjunto de dicho diálogo. Confirma, no obstante, que en la actualidad los diálogos sobre derechos humanos no han impedido detenciones por motivos políticos en Cuba. Señala, por el contrario, que según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, estos tipos de detenciones han aumentado significativamente en los últimos años. Punto 14. Pide a la Unión, o mejor dicho, pide al vicepresidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ese es Borrell, ese es Josep Borrell, que reconozca la existencia de una oposición política al gobierno cubano y que, en consecuencia, la incluya en el diálogo político entre la Unión y Cuba en consecuencia. Pide a todos los representantes de los Estados miembros que aborden las cuestiones relacionadas con los derechos humanos durante sus visitas a las autoridades cubanas y que se reúnan con los galardonados con el premio Sájarov cuando viajen a Cuba con el fin de garantizar la aplicación coherente a escala interna y externa de la política de derechos humanos de la Unión Europea. Punto 15. Y final. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mejor resolución no podrían haber presentado estos eurodiputados, amigos, estos eurodiputados comprometidos con la real defensa de los derechos humanos y de las libertades en Cuba y en el mundo. No podemos pedirle más. Ahora, el jueves, a esperar la votación, pero mientras esperamos la votación, los cubanos y los amigos de la causa de la libertad de Cuba, venezolanos, nicaragüenses, latinoamericanos, europeos, estadounidenses, canadienses, todos los amigos de la causa a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor del respeto a los derechos humanos de la mayor de las Antillas, debemos estar etiquetando en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a los ministros de los países que forman parte de la Unión Europea con este tema, con el tema de que se apoye la resolución. Debemos crear una etiqueta como el número de la resolución. Vamos a ver si elaboramos una dentro de unos minutos, una etiqueta, pero siempre pidiéndole al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, que esta resolución debe ser aprobada, que esta resolución es muy realista, muy objetiva, muy solidaria, que se ajusta a la realidad, a los hechos, que es muy importante, que es una cuestión ética, moral para los europeos, para los eurodiputados, que se apruebe, y para la Comisión Europea, luego que se cumplan con los puntos que esta resolución plantea. Con la postura solidaria de la Unión Europea, con la postura solidaria de Estados Unidos, si conseguimos postura solidaria en parlamentos como el canadiense y en otros congresos, parlamentos del continente de Centroamérica, de Sudamérica, con el apoyo que ya tenemos de muchas organizaciones, de muchos políticos, de muchas personalidades en el mundo, lo único necesario, el único ingrediente, que es sin duda el primero de los ingredientes, el ingrediente principal, es que los cubanos sigamos perdiendo nuestro miedo a la represión, perdiendo nuestro miedo a la cárcel, perdiendo nuestro miedo a los golpes, a la tortura, y que enfrentemos de manera no violenta, de manera firme, decidida, a la tiranía, y que exijamos masivamente el respeto de nuestros derechos y libertades fundamentales, que exijamos la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión,
por motivo político, el fin de la represión por toda causa injustificada, el fin del acoso, de los abusos contra cristianos, contra cuentapropistas y contra el pueblo en general. Es hora ya de que exijamos también elecciones libres y democráticas, elecciones plurales supervisadas internacionalmente, nacionales e internacionalmente. Es hora ya de que empecemos a transitar de manera segura y firme hacia la democracia y hacia la reconstrucción material, moral y espiritual de nuestra patria, de nuestra nación. Así que muchísimas gracias a los eurodiputados de Renovar Europa, del Partido Popular Europeo, por haber propuesto esta resolución. Muchísimas gracias a los eurodiputados de otras formaciones políticas que voten a favor de esta resolución el próximo jueves. Esta resolución es muy apropiada, es muy necesaria, es una resolución muy seria, muy solidaria. Así que el jueves a decirle sí en las redes, hoy, mañana y el jueves a decirle sí en las redes y esperar que el Parlamento termine aprobándola. Nosotros continuamos dando la batalla, nosotros continuamos luchando por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos.